¿cómo les va? Nuevamente juntos para compartir los temas en salud que más nos interesan. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, programa donde nuestra salud siempre es lo más importante. En esta edición nuevamente hablaremos sobre medicina regenerativa e ingeniería de tejidos con el doctor Eduardo Sibila. Con la doctora Adriana Lichirigoiti hablaremos sobre el uso y la aplicación de la toxina botulínica en estética. Y nos ejercitaremos, como ya es tradicional, con Andrea Martínez, instructora del Gimnasio Forma. Póngase cómodo y no se mueva de ahí porque ya comenzamos nuestro programa de esta manera. Bueno, y como les comentaba hace instantes nada más, ya tengo a mi lado al doctor Eduardo Sibila, integrante de la Asociación de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos, para hablar precisamente de este tema. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un placer estar acá. Sí. El placer es nuestro. La semana anterior tuvimos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Dau Cabrera. También un poco este informe fue brindado casi por usted, doctor, que fue el que nos hizo el nexo para que el doctor estuviera aquí. Estuvimos hablando del congreso que se realiza el 11 y 12 de noviembre, pero me gustaría, ya que vamos a continuar con el tema de medicina regenerativa e ingeniería de sistemas, que nos explique usted desde su punto de vista qué implica la medicina regenerativa. Bueno, ya de alguna manera el doctor Dau los otros días estuvo hablando in extenso del tema, es una autoridad él también en la temática esta. ¿Sí? Por supuesto que sí, pero es que es un tema tan vasto, interesante. Y vasto. Más que nada, y vasto, sí. Que yo creo que amerita que volvamos a recordarle a los televidentes de qué se habla cuando se habla de medicina regenerativa. Claro, es una nueva tendencia, podríamos decir así, de la medicina que implica la utilización de procedimientos médicos que tienden a restituir la funcionalidad y la configuración incluso de los órganos y de los tejidos. Para dar un ejemplo, cuando uno habla de cicatrización, eso en realidad no es regeneración, eso es reparación. Cuando nosotros tenemos una herida o cuando hay una quemadura o una herida de tipo quirúrgico, lo que fuere, los tejidos reaccionan de una manera muy especial, ¿verdad? Generando una cicatriz que es visible a simple vista y que por debajo de ella incluso existen procesos que se pueden analizar desde el punto de vista de la histología y de la histopatología, es decir, por laboratorio. Pero eso en realidad, si bien de alguna manera tiende a reconstituir y recuperar la función
del órgano o del tejido, eso no es una regeneración total del tejido. Cuando hablamos de regeneración, lo que pretendemos decir es que no haya ninguna manifestación visible por ningún mecanismo, es decir, ni por la simple observación visual o por mecanismos de laboratorio, que no haya nada visible de que ahí hubo en algún momento alguna lesión. Alguna lesión, ahí está. Entonces, con el correr en el correr de los últimos años se han visto que existen mecanismos naturales que se pueden estimular, biológicos naturales que se pueden estimular mediante la utilización de procedimientos médicos. ¿Y cuáles son estos mecanismos, por ejemplo, que están afines a esta estimulación? Bueno, esos mecanismos son propios de todos los seres vivos. Nosotros hemos perdido muchas veces la posibilidad de recuperación total en forma natural. Por ejemplo, hay animales inferiores como las salamandras, por ejemplo, y no tan inferiores, ¿verdad? Hay otros, en fin, gusanos que cuando son lesionados, cuando se les corta una extremidad a la salamandra o a una lagartija, la pueden regenerar. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, hay algunos órganos nuestros que sí tienen esa. Por ejemplo, el hígado. El hígado, una lesión del hígado puede de alguna manera regenerarse biológicamente. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar para estimular esos fenómenos, como por ejemplo la utilización de células del propio organismo, del propio individuo, o la utilización de otros elementos no celulares. Ya he visto que en algunas entrevistas anteriores la doctora Eli Chirigoiti, que creo que en algún momento también va a estar presente acá. Está aquí hoy. Bien, ella ha hablado, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas, de los factores de crecimiento plaquetario. Eso es medicina regenerativa también, porque estamos utilizando elementos propios del organismo humano para estimular las funciones celulares del organismo. Y existen otros elementos como por ejemplo las llamadas células madre, ¿verdad? Pero no son las únicas. Uno asocia lo que es medicina regenerativa con células madre. Y con tratamientos estéticos, y acá también estamos hablando de otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Claro. Entonces, la célula madre es un capítulo fundamental de la medicina regenerativa, pero existen otras células, están los linfocitos, existen las células dendríticas, existe una variedad muy grande de células que configuran todo un sistema. Uno dice, sí, las células madres son células inteligentes. En realidad, yo no sé si son tan inteligentes. Lo que es inteligente es todo el sistema que incluye a las células madre. Por ejemplo, si las células madre son colocadas en un lugar donde existe una lesión, por ejemplo, un infarto de corazón, ¿no? Si son colocadas ahí, esas células madres son estimuladas por todos los elementos que existen en el lugar y a diferenciarse justamente en células de miocardio para regenerar el corazón. Existe una cantidad de elementos que se llaman epigenéticos, que están más allá de la genética, que son los que determinan la diferenciación de las células madre en el tejido que uno quiere o en las células que uno desea. Entonces, es todo el sistema. Ahí están justamente los factores de crecimiento plaquetario, están factores hormonales, está todo lo que se llama la matriz extracelular, lo que configura toda la arquitectura, la forma del órgano, ¿verdad? Todo eso, de alguna manera, estimula a las células para que se diferencien y formen parte de ese órgano y lo reconstituyan, lo regeneren. Doctor, ustedes a través de la asociación, que es la que nuclea a diferentes profesionales que están investigando y, en cierta forma, intercambiando sus conocimientos y lo que han aplicado en este tipo de procedimientos. Usted nombraba recién el tema del corazón. ¿Para qué otro tipo de patologías se están investigando
o se están utilizando este tipo de tratamiento? Bueno, hay mucho que está en la etapa de investigación todavía, pero hay muchas cosas que ya están utilizándose a nivel clínico. Por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, vale decir esclerosis múltiple, hay una cantidad de enfermedades que pueden afectar en el envejecimiento cerebral, en el Parkinson, en el Alzheimer, incluso en el autismo. En el autismo, ¿verdad? Se está utilizando la medicina regenerativa y básicamente las células madres, células mesenquimales, ¿verdad? ¿Y de qué forma se utilizan este Bueno, tipo de primero células? se extraen de un lugar que tiene gran densidad de células madre, que puede ser la médula ósea o la grasa. Curiosamente, la grasa tiene una densidad muy grande. Mucho más que la médula ósea. Tanto incluso. Que pensamos nosotros, quiero quitarme la grasa a nivel estético porque realmente no sirve, y no le voy a decir el otro término que pensamos, Claro. Y sin embargo para esto es muy rica. Es excelente, porque ahí se encuentran células madre en estado quiescente. Son células madre que no han trabajado prácticamente mucho durante la vida y uno las puede recuperar y tiene una vitalidad y una viabilidad muy grande. Esas células madre se pueden tratar de diferentes maneras. Se pueden trabajar en el momento, en fin, concentrándolas, centrifugándolas, separándolas de la grasa y activándolas con factores de crecimiento plaquetario, con láseres, en fin. Hay una cantidad de métodos de activación de las células madre, o se pueden cultivar también. En nuestro medio no se hace eso. Si bien existe una legislación que de alguna manera limita la utilización de células madre mediante expansión, ¿verdad?, de cultivos, esa legislación se refiere más que nada a donantes. Pero cuando se trata del mismo individuo, ¿no?, cuando se extrae de la grasa del mismo individuo y se cultivan esas células madre, se puede obtener una densidad muy grande y prácticamente eso, lógicamente, hecho o realizado en un lugar apropiado, no tiene ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, ahí uno puede aumentar notoriamente la cantidad, el número de células madre y ubicarlos en el lugar donde uno desea, ya sea localmente o en el órgano que uno desea mediante la vía que sea necesario, por ejemplo, por vía intravenosa o por vía intraarterial inclusive. Doctor, ¿aquí en Uruguay se realizan este tipo de tratamientos? ¿Hay centros especializados para eso? Aquí en Uruguay hay centros, sí, que están de alguna manera trabajando. Sobre todo hay múltiples centros, ¿verdad?, que trabajan con el plasma rico en plaquetas. Eso es habitual ya. Sí. Entonces, digo, es muy importante que toda esa gente pueda ser nucleada en la Asociación Uruguaya de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos, porque digo, justamente la intención de la asociación esta científica de tipo profesional es intercambiar los conocimientos. En cuanto a células madre, no son muchos los centros que están trabajando. Digo, acá, que yo sepa, no se están haciendo cultivos de células madre, ¿verdad?, que es lo más limitante, si se quiere, desde el punto de vista de la manipulación. Pero sí hay algún lugar en el que se trabaja con células madre sin expandir, sin cultivar, extraídas directamente de la grasa y o de la sangre incluso se pueden obtener también mediante activación, aplicarlas nuevamente. Perfecto, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero no se vaya, que ya regresamos con el doctor Eduardo Sibila y este tan interesante tema, medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Ya volvemos.